Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Hasta mientras, como siempre, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan los otros compañeros. Así podamos estar, o bueno, puede ser un poco más fluida la clase, ¿no? El- Estábamos justo aquí terminando esto. Y hasta mientras no se olviden poner otra vez su nombre en el chat grupal para que se les tome en cuenta la asistencia en ambos periodos, ¿no? Eso no se olviden, por favor. Hasta mientras, vamos a seguir admitiendo. Entonces, de una vez, retomaremos, ¿verdad? Estábamos hablando de las características del poder tributario, la abstracción, ¿verdad? O sea, es únicamente del Estado y, bueno, en mérito a las autonomías de los otros niveles también de gobierno. Eh, Luego, la permanencia, que quiere decir que no se extingue con el tiempo, no caduca la eh, facultad de crear tributos, ¿verdad? Que tiene el Estado, ¿no? No se establece un periodo de prescripción, ¿no? Para esta potestad. Luego está la irrenunciabilidad, que ningún gobierno puede renunciar a la facultad de crear tributos, ¿no? Pero, eh, bueno, como estábamos viendo, ¿verdad? La irrenunciabilidad no quiere decir de que por un tiempo no se pueda abstener, ¿verdad? De ejercitar la facultad, el poder tributario, o sea, la facultad de crear, modificar, extinguir tributos y de perseguir el cobro o el pago de los mismos, ¿no? Entonces, eh, no es la irrenunciabilidad, no quiere decir, no es sinónimo de abstenencia, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí se puede abstener el Estado un tiempo de crear tributos, ¿verdad? No está creando tributos todos los días, ¿no? Y bueno, por la emergencia sanitaria y todo el año pasado también se ha abstenido de ejercer la facultad de perseguir el pago de tributos, ¿verdad? Ha habido un periodo en el que no ha habido fiscalización, ha habido un periodo también en el que no se han cobrado las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, se ha abstenido el Estado, ¿verdad? Pero nunca ha renunciado, ¿no? Porque si renunciaba. Y luego está la indelegabilidad, que era los que estábamos acabando de ver, que el Estado no puede transferir de manera temporal ni transitoria la facultad de crear, modificar o extinguir tributos, ¿no? Como tal, y como lo señala el artículo 21 de nuestro Código Tributario, Ley 2492. Pero con todo esto, ¿verdad? Con las facultades y las atribuciones que tiene el Estado, tenemos que señalar que este poder de, vamos a seguir admitiendo, este poder o esta facultad o esta potestad de crear, modificar, extinguir tributos y perseguir el pago de los mismos, ¿verdad? No es absoluta, ¿verdad? No puede afectar al contribuyente de la manera que le dé la gana a los al Estado, ¿verdad? Y el Estado que está manejado por un grupo de personas que están en el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, no podemos estar a los caprichos de un grupo de personas, ¿no? Cuando estamos hablando del manejo del patrimonio, ¿no? O de la afectación del patrimonio del ciudadano. Entonces, para eso existen limitaciones a este poder tributario, ¿verdad? Esta facultad de principalmente a la de crear y modificar tributos, ¿verdad? Y, bueno, la de extinguir favorece nomás pues, al contribuyente, ¿no? Ahora, existen normas constitucionales y principios superiores de tributación que definen criterios de justicia y equidad en la imposición de cargas tributarias. Esto se encuentra en el artículo 323 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Esas son las primeras limitaciones al poder tributario. Están acá resaltados, ¿verdad? Señala la política fiscal se basa en principios de capacidad económica, o sea, cada ciudadano tiene que contribuir de acuerdo a eh, a sus ingresos, ¿verdad? A su capacidad contributiva, ¿sí? ¿No? Luego está el de igualdad, eh,
bueno, todos los que recaigan en el mismo hecho generador tienen que tributar en igual proporción, ¿no? La progresividad, que bueno, siempre se van a ir creando más impuestos de acuerdo a que surjan nuevas a manifestaciones, ¿verdad? Del patrimonio o de la capacidad contributiva, o se vayan diversificando las actividades económicas, ¿no? También hay un criterio de proporcionalidad, ¿verdad? No puede ser exaccionario, pues el Estado, ¿no? No te puede cobrar 20% de IVA y 20% de IT y al final del año 40% de IVA. Y, entonces, eso se refiere a la proporcionalidad, ¿no? Luego está la transparencia, ¿no? En que tiene que haber bueno, la información acerca de los tributos, del ingreso y de los gastos públicos no debería ser un secreto para la población, ¿no? Y luego la universalidad, entonces, bueno, de acuerdo a nuestra capacidad económica, todos tenemos que tributar, ¿no? El de control, que, bueno, ya tiene que ver con el ejercicio de las facultades de la administración tributaria. El de sencillez administrativa, que señala o se traduce en que las obligaciones formales tributarias deberían ser tan sencillas que cualquier contribuyente debería poder cumplirlas a cabalidad sin que, eh, bueno, sin que represente eh, una alta complejidad, ¿verdad? Ni tenga que estar contratando personal especializado para que se lo esté declarando 5 facturas al mes, ¿no? Pero en la práctica sabemos que el cumplimiento de las obligaciones formales en tributos es de las más difíciles de cumplir, ¿verdad? Y si incumplo, entonces lo que voy a arrastrar va a ser una deuda tributaria por ese periodo mal declarado. Y de aquí no me van a decir mañana, ¿verdad? No me van a llamar y me van a decir, ven a rectificar tu declaratorio, ¿no? Me van a empezar un proceso o una fiscalización de aquí a muchos años, ¿no? No a muchos años, ¿no? Digamos, antes de que prescriba el derecho de la administración, o perdón, las facultades de la administración. Y entonces va a ser va a superar pues los recargos al impuesto determinado. Pero, bueno, como estábamos viendo, esas son las primeras limitaciones que se establecen al poder tributario, ¿no? Y estas son de dos tipos: de orden constitucional, como la que habíamos visto, como las que hemos visto en el artículo 323, que son principios de imposición, ¿verdad? Son aquellas incorporadas al texto constitucional nacional y que se consideran como principios de la imposición o de la tributación o de la actividad fiscal, ¿verdad? Ahí están los principios de la política fiscal. Y también existen principios de organización política, ¿verdad? Que depende de cómo esté organizado políticamente el Estado y la distribución de los impuestos entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, también se limita de acuerdo a la distribución política, ¿no? Eh, en nuestro querido Estado plurinacional de Bolivia, ¿verdad? El, Tomando en cuenta las autonomías, los tres niveles de gobierno tienen facultades tributarias, ¿verdad? Tienen la capacidad de crear, modificar o extinguir tributos, pero esta facultad se encuentra limitada desde el punto de vista de la organización política, porque el Estado, bueno, el gobierno departamental no puede crear tributos, ¿verdad? Ni puede pronunciarse sobre tributos. Primero, no puede crear tributos cuyo hecho generador ya exista a nivel municipal o a nivel nacional. Lo propio, el gobierno municipal no puede crear tributos cuyo hecho generador ya esté definido en alguna obligación tributaria del nivel departamental o del nivel nacional, ¿no? Entonces, así es como, desde el punto de vista de la organización política, se limita el poder tributario, ¿verdad? Como bueno, a manera de ejemplo. Ahora, toda esta actividad, ¿verdad?
cumplimiento de las obligaciones impositivas, ¿no? Va a repercutir en la captación de recursos tributarios, ¿verdad? Y estos recursos tributarios tienen una doble importancia o revisten una doble importancia, ¿verdad? La cualitativa y la cuantitativa, ¿no? La cualitativa que señala que a través de la creación de impuestos se pueden llevar a cabo políticas gubernamentales y ejecutar decisiones fiscales que repercutan en la sociedad, ¿no? O sea, que tengan impacto social. Y también tiene una importancia cuantitativa porque constituye una de las principales fuentes de ingreso del TGN, ¿no? Del Tesoro Público, del Tesoro General de la Nación, ¿no? Entonces, esa es la importancia también cuantitativa de los recursos tributarios, ¿no? Es innegable que reviste que los recursos tributarios son eh, muy importantes para el Estado, ¿no? Y que revisten estas dos cualidades, ¿verdad? Cualitativa, o estos dos aspectos importantes, ¿no? El cualitativo y el cuantitativo. Ahora, eh, así digamos, visto, ¿no? Vamos a eh, ver de que, bueno, el poder tributario, el ejercicio de sus fines, ¿verdad? Y su importancia nos lleva, obviamente, a crear tributos, ¿verdad? Con características similares, ¿verdad? Como hemos señalado ya, pero creo que falta en esta diapositiva, eh, los tributos, no, tributo es un término genérico que se utiliza para englobar a otras obligaciones tributarias mucho más específicas o más pequeñas, digamos, como impuestos, tasas, contribuciones especiales, y patentes y regalías, ¿no? Entonces, estos tributos, o sea, todas las clases de impuestos tienen sus características generales, ¿no? ¿Y qué son los tributos? Son prestaciones de dinero, ¿verdad? Que el Estado exige de manera obligatoria del contribuyente para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Y entre ellos podemos citar o tenemos a los impuestos, a las contribuciones especiales, tasas, patentes, regalías, ¿no? Entonces, estos tributos o estas obligaciones pecuniarias que tenemos a favor del Estado, y decimos pecuniarias porque nunca va a ser en algo diferente que no sea en dinero. No puedes ir y dejarlo pues tu auto porque debes impuestos en la puerta de la alcaldía y esperar que mañana ya no esté retenidas tus cuentas del banco, ¿no? Lo que eh, tiene que pasar es que tienes que pagar el impuesto determinado, ¿verdad? La cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces, lo económico, ¿verdad? O la prestación en dinero es una característica principal de los tributos, ¿no? Y cuando hablamos de la característica económica, solo estamos haciendo referencia al monto líquido y exigible a favor del Estado. Si en la declaración jurada digo debo 100, eso es a favor, eso ya es a favor del Estado, ¿no? Un ingreso, una creencia para el Estado. Esa es la importancia económica o la característica económica de los impuestos. Otra característica es la obligatoriedad, ¿verdad? Que el Ujú. pago no está sujeto a la libre voluntad del contribuyente y a eso nos refiere el artículo 108, inciso 7 de la Constitución Política del Estado, cuando señala que, No se preocupe. sí, aquí está, ¿no? De nuevo, no puedes nada. ¿No? O sea, eso son obligaciones de todos los bolivianos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Tributar en proporción a su capacidad económica, ¿no? Entonces, no, alguien que realiza una actividad económica, ¿verdad? Y que recae en un hecho generador, no, no está bajo su libre albedrío el pagar o no las obligaciones tributarias, ¿sí?
Aunque parecería que sí, ¿verdad? Porque ¿quién te apunta pues con una pistola, ¿verdad? Para ir al banco? Tú agarras y en tu tienda, por ejemplo, facturas, ¿no? Y luego al final de mes agarras, vas al banco, haces tu declaración, vos haces tu declaración, la imprimes, ¿verdad? O vas a que te ayuden, ¿verdad? En impuestos nacionales con una ficha KTB. Te lo imprimen, te mandan al banco y no vas al banco, lo doblas, lo guardas en lo profundo de tu mochila o de tu cartera o de tu billetera o lo que sea. Así que lo botas, ¿verdad? Y luego te vas, pues, y no pagas, ¿no? No vas al banco. Pero eso te genera una multa Eso y te genera. va generando. Entonces, en realidad no estás, pues, no está a la libre voluntad, ¿verdad? Hay algunos contribuyentes que hacen eso, ¿verdad? Que declaran y no pagan, y lo que hace es, obviamente, que evita una parte de la multa, pero no quiere decir que ya no debas, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú incumples, así de plano, ¿verdad? Ni declaras ni nada, la multa por incumplimiento de deber formal es alta, ¿verdad? Es 100 UFB, 50 UFB, ¿no? Además de eso, doctor, no debemos de olvidarnos que la única deuda que nunca muere, aunque tú te mueras, es la deuda de los impuestos, porque eso se va heredando a través del tiempo. Si tus papás no pagaron, después tú eres el que asumes todas las deudas acerca de esos impuestos. Claro, todas las deudas son transmisibles, y por eso existe la figura del beneficio de inventario cuando aceptas la herencia. Digamos, si tú vas a aceptar una herencia, existen dos vías, ¿no? Se llama a título universal, que tú aceptas así a ciegas, digamos, ¿no? Viene con deudas, viene con activos y con pasivos, ¿no? Y si el activo y si el activo de la herencia no alcanza para pagar los pasivos, ya pagas vos con tu propio patrimonio, pues, o sea, el heredero, ¿no? Pero si crees que tu papá o tu mamá tiene deudas tributarias o tiene deudas, eh, particulares o con instituciones de intermediación financiera, lo que haces es aceptar la herencia con beneficio de inventario, ya sea ante el juez o ante el notario, ¿no? Entonces, eso quiere decir, la reserva del beneficio de inventario quiere decir que tú vas a hacerte cargo de las deudas solamente hasta el monto que ascienda lo que estás recibiendo como herencia, ¿no? Puede ser la casa o la casa y el auto y las cuentas y que la casa tenga deuda de impuestos o que tenga deuda con el banco, todo. Si estás con beneficio de inventario, nunca va a afectar tu patrimonio, pero si estás a título universal, pues como dices, te heredas la deuda más, pues, ¿no? Y eso a veces es un perjuicio, ¿no? También para los herederos que a veces no han gastado ni un peso, pues, de la plata, ¿no? Conozco una señora que su marido, o sea, han sacado dinero del banco, todo, y es bien humilde la señora, pues, ¿no? Ha sacado un préstamo del banco y el señor era, pues, chofer, así, ¿no? Y cuando ha sacado el préstamo del banco, él ha dicho que iba a comprar un lote. Y cuando ha comprado el lote a nombre de él y de otra chica, así de su novia, ¿no? A nombre de los dos y no de la esposa, pues. ¿No? Pero obviamente que la esposa también tiene derechos y todo, pero así hay pues personas que evaden sus obligaciones, pero el punto es que no está sujeto a la libre voluntad, aunque parecería que sí, ¿verdad? Porque todas las obligaciones tributarias están sobre los hombros del contribuyente, ¿no? ¿Quién se inscribe? Vos. ¿Quién dice en qué régimen? Vos, ¿verdad? ¿Quién, eh, quién hace tus notificaciones? Tú las puedes hacer desde tu computadora, ¿verdad? ¿Quién va a la imprenta? Vos. ¿No ve? ¿Quién factura? Vos. ¿Quién va y declara cada mes? Vos, ¿verdad? ¿Quién lo imprime? Vos. ¿Quién va al banco? Vos. ¿Te equivocas o no lo haces? Recién actúa impuestos nacionales, ¿verdad? Pero todo lo demás está sobre los hombros del contribuyente, ¿no? Entonces parecería que tenemos un libre albedrío ahí en cuanto a las obligaciones tributarias, pero en realidad no, ¿no? Reviste este carácter de obligatorio, ¿no? Entonces,
Si no pagamos este mes, al siguiente tal vez no nos pase nada. Si no pagamos de febrero se paga en marzo, ¿no ve? Si no pagamos en marzo de febrero, tal vez hasta diciembre no nos hagan nada. Tal vez hasta diciembre del 2025 no recibamos ninguna notificación de la administración, pero cuando esté por prescribirse el plazo para pagar tu deuda, te van a notificar y te van a notificar con miles de bolivianos de deuda, ¿no? Entonces, vas a tener que ir a ofrecer plan de pago, te van a afectar tus cuentas, ¿verdad? Tal vez te van a hacer una anotación preventiva, un gravamen en tu inmueble, ¿no? Y eso ya de verdad, ya más, mucho más engorroso, ¿no? Luego, otra característica de los tributos es la juridicidad, ¿no? Quiere decir que solamente la ley puede crear tributos. Es el principio de legalidad o de reserva de ley que mantiene los tributos, ¿no? Y todo acto del Estado en realidad, ¿verdad? Como el presupuesto, ¿no? Entonces, esta característica, ¿no? Se encuentra establecida en el artículo 6 de nuestro Código Tributario, Ley 2492, ¿no? Para que veamos que no estamos inventando nada, ¿no? Solo la ley puede, dice, ¿verdad? Principio de legalidad o reserva de ley. Solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos. Definir el hecho generador quiere decir, o sea, qué cosa que haces va a hacerte deudor de impuestos, ¿no? Comprar, vender, ganar utilidad, viajar al exterior por vía aérea, ¿no? Definir el hecho generador. Fijar la base imponible, ¿verdad? Sobre cuánto te van a cobrar lo que te van a cobrar. Sobre cuánto van a sacar el 13% para el IVA, por ejemplo, ¿no? Ahora, luego, también puede definir la alícuota, ¿verdad? Va a ser 13, 10, 5, 2, 20%. Va a ser un monto fijo, ¿no? 10 pesos al mes, ¿no? Y designar al sujeto pasivo. También solo la ley puede excluir hechos económicos gravables de un tributo, otorgar, otorgar y suprimir exenciones o beneficios, condonar o total o parcialmente el pago de tributos, intereses o sanciones. ¿Qué quiere decir eso? Perdonazo, ¿verdad? El pago, si la administra, si ven aquí en el 4, si quisiera la alcaldía, la gobernación, el gobierno central, no solo te perdonaría las multas, ellos dicen, no, no podemos perdonarlas, no podemos perdonar el tributo central, así, el tributo no se toca, ¿no ve? Pero aquí dice, ¿no ve? La ley puede condonar total o parcialmente el pago del tributo, dice. El tributo es lo que tú debes originalmente, ¿no? Y luego están las multas, ¿no? Que ya es no se llama pues perdonazo tributario, eso se llamará pues perdonazo multario, no veo sancionatorio, algo así, ¿no? Tampoco hay que mentir al contribuyente. Luego dice establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos tributarios, establecer privilegios y regímenes suspensivos en materia aduanera, ¿no? Entonces, Doctor, sí, perdón que lo interrumpa. ¿No nos va a pasar ese su link al WhatsApp o al Moodle? Porque ese su librito digital está interesante para buscar. sí está, pero también se los pasa al WhatsApp, también si quieren, pero también está en la plataforma, es la ley nada más, ¿no? Y también está esta que es del sistema tributario de todos los impuestos, pero se las paso terminando la clase también, porque Porfa, sí doctor, porque no he visto en el Moodle. Doctor, un favor grande, ¿me sí, podría explicar más sobre el artículo 6 del inciso 7 que se establece privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias? ya. Vamos a explicar con un ejemplo, ¿no? Un privilegio tal vez es que una empresa que recae en el mismo hecho generador que la tuya no pague los impuestos por algunas condiciones especiales que tiene. Tal vez es una empresa pública o una empresa de economía mixta, ¿verdad? Eh, o algunas preferencias, dice, ¿verdad? Entonces, que se les establezca algún nivel diferente de cobro, ¿no? Por ejemplo, esto ha pasado cuando el Alto recién estaba haciéndose ciudad, ¿no? Entonces, necesitaba impulso, ¿verdad? Necesitaba
más que nada recursos económicos, ¿no? Y como ya era una ciudad y un gobierno municipal, independiente, por decirlo de una manera, entonces tenía que generar sus propios recursos. Pero como no podía, entonces el Estado, bueno, era como que incipiente la economía, ¿verdad? Entonces el Estado ha tenido que ayudar y ha establecido un privilegio tributario, ¿no? Ha dicho, las empresas que vayan y establezcan eh, las industrias y empresas que establezcan sus centrales en la ciudad del Alto, ¿verdad? O sea, sus fábricas, ¿no? No van a pagar 10 años el IUE, ¿no? Y eso es un montón de dinero, ¿verdad? Porque el IUE se paga sobre la utilidad, en el caso de las empresas, que sale de los estados financieros, ¿no? Y sobre la utilidad se paga el 25%. Bueno, de ese 25% puedes descontar el 13% con facturas de cualquier tipo, ¿no? Con facturas de compra. Y luego de eso, ¿no? El restante, o sea, la otra mitad vas a pagar sí o sí. Entonces, en una empresa de gran envergadura, eso quiere decir tal vez millones de bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Al alto, ¿verdad? Entonces, bueno, así, ese es un ejemplo de un privilegio tributario, ¿no? Si es que, no sé si tienes alguna otra pregunta o te queda una duda más. Eso, pero solo se hacen los gobiernos municipales pueden crear ese tipo de leyes, digamos, para atraer a más contribuyentes con el tiempo. Claro, o sea, esto es para cualquier administración tributaria, ¿no? El gobierno central es una administración tributaria, lo propio el departamental, el municipal, y también lo es la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Entonces, todas esas administraciones tributarias pueden establecer estos privilegios, pero como dices, y tienes razón, solamente mediante, ya sea mediante una ley, mediante una ley departamental, municipal o nacional, ¿verdad? Porque la aduana no emite leyes, emite solamente resoluciones de directorio, ¿no? Que también tienen cierto peso, o sea, pero no pueden, pues, modificar la norma, ¿no? Pero la aduana también es administración tributaria, al igual que que las gobernaciones y los municipios, ¿no? Y establecer regímenes suspensivos en materia aduanera eh, quiere decir que, bueno, por ejemplo, las exportaciones no pagan, ¿no? Eh, el establecer, digamos, por razones estratégicas del Estado, la suspensión del cobro de los gravámenes arancelarios, ¿verdad? O de los impuestos por la actividad del comercio exterior, ¿no? La importación siempre paga, ¿verdad? Tendría que ser, digamos, un régimen suspensivo se ha dado también por la emergencia sanitaria, ¿verdad? Y se ha establecido que arancel cero a la importación de medicamentos, ¿verdad? Pero igual las farmacias han seguido haciendo su agosto, ¿verdad? Y han seguido cobrando todo lo que les ha dado la gana, a pesar de que estaban con un régimen suspensivo todo lo que era medicamentos, ¿no? Entonces, ese también un ejemplo del inciso 8. Y vamos a seguir. No sé si tiene en realidad más, alguna consulta más en ese punto, o alguna duda o algo no ha quedado bien claro para que podamos ampliar un poco más. Clarísimo, doctor. Ok, entonces, vamos adelante. Y otra característica es el bienestar general, ¿no? El bienestar general es el destino de las prestaciones exigidas, ¿no? El destino que se le da a los impuestos, o sea, la característica de los tributos es que tiene que ir a atender las necesidades básicas que tienen que ser eh, prestadas por el Estado, ¿verdad? ¿No? De manera prioritaria. Entonces, esa es otra característica de los tributos, ¿no? Ahora, los tributos tienen su propia estructura también, ¿no? El- de manera genérica, no solamente los impuestos, ¿verdad?
tienen el hecho generador, ¿verdad? Tienen la materia imponible, ya nos queda 10 minutos más. Tienen la base imponible, la tasa o la alícuota y, bueno, eso, ¿no? La definición del sujeto activo y pasivo que ya la sabemos, ¿no? El hecho generador, dice, es el supuesto expresamente establecido por la ley y cuya realización o acaecimiento determina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Tal vez no se entiende muy bien, pero tenemos la suerte de que nuestro Código Tributario en su artículo 16 también nos lo define, ¿verdad? El Código Tributario hace la de ley sustantiva, ¿verdad? Que nos aporta las definiciones y las instituciones que nos van a regir en la materia tributaria. Entonces, acá está, ¿no? Vámonos al 16, ¿no? Hecho generador, que dice, es el supuesto, es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Ya, y ahora sí tenemos que explicar, ¿no? Entonces, es un presupuesto de naturaleza jurídica o económica, ¿no? Entonces, es un hecho descrito con anterioridad en la ley. Eso quiere decir un presupuesto, ¿verdad? De naturaleza jurídica o económica, ¿no? Eh, Cuando dice de naturaleza jurídica o económica, no quiere decir la naturaleza jurídica que esté solamente descrito en la ley, ¿verdad? Eso quiere decir el presupuesto. La naturaleza jurídica del hecho generador, ¿no? Es, por ejemplo, transmitir un derecho, ¿verdad? Ese es un presupuesto de naturaleza jurídica, ¿verdad? La venta es siempre una transmisión de un derecho. Y esa transmisión de derecho, ¿verdad? Genera una obligación tributaria, o sea, es un hecho generador, ¿verdad? O puede ser un presupuesto de naturaleza económica, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, la obtención de utilidades por el ejercicio de mi actividad económica, ¿verdad? Entonces, ese es un presupuesto de naturaleza económica que te genera también una obligación tributaria, ¿verdad? Por eso dice, hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por la ley. No puede haber ambigüedades en el hecho generador, no puede haber lugar a doble interpretación. Tiene que estar expresamente definido por la ley para configurar cada tributo y cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. O sea, recae en el hecho generador y ¡pum! Obligado tributariamente. Eso quiere decir. Entonces, como ven, nuestro código aporta una buena definición de lo que es el hecho generador, ¿no? Entonces, el hecho generador tiene unos cuantos aspectos también, ¿no? Material, subjetivo, temporal y espacial, ¿no? Material, que es el hecho, ¿verdad? El que venda, el que compre, el que viaje por el aire, ¿no? El que transfiere el derecho de propiedad, ¿no? El que herede, ¿no? Definición, sin ambigüedades, ¿no? Subjetivo, identificar la obligación ante el hecho generador, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el impuesto al que tu hecho generador te va a conducir, ¿verdad? Vendes, boom, IVA, ¿no? Luego, aspecto del hecho generador temporal, ¿verdad? ¿Cuándo acaece el hecho generador? ¿No? Si recaigo en el hecho generador del IVA en febrero, lo voy a tener que declarar en marzo y pagarlo, ¿verdad? ¿No? Luego está el aspecto espacial de nuestro hecho generador, que es el lugar donde se realiza o el alcance del tributo. Es nacional, IVA, ¿verdad? Es departamental, me han heredado tal vez algo, o es municipal, ¿verdad? Soy dueño tal vez de alguna casa, un auto, una moto y tengo que pagar mi impuesto a la propiedad al municipio, ¿verdad? Entonces, no hay creo nada que más que ampliar ahí, ¿no? Es algo claro y puntual. Luego está la materia imponible, ¿no? Que es el elemento económico sobre el que se sustenta el tributo, ¿no? Entonces, el hecho generador es, por ejemplo, la venta. Y la materia imponible son los bienes que están sujetos a la venta, o sea, los bienes gravables, ¿verdad? Luego está la base imponible, y este es importante, ¿verdad? Porque la base imponible consiste en la cuantificación de la materia imponible, ¿no? ¿Cuánto vale aquellos bienes, ¿verdad? Que
cuánto vale ese elemento económico, ¿verdad? Que sustenta el tributo sobre el cual se va a cobrar, ¿no? Entonces, si tu hecho generador es la venta, ¿verdad? Y lo que estás vendiendo es una casa, entonces, ¿cuánto vale la casa? Sobre eso te van a cobrar el tributo. El valor de esa materia imponible que es la casa, eso se llama base imponible, ¿verdad? El valor en moneda, ¿no? De lo que genera el tributo. Entonces, la base imponible consiste en la cuantificación de la materia imponible. El artículo 42 de nuestro Código Tributario nos señala que la base imponible, eh, se lo he copiado y se ha desconfigurado, ¿no? Pero está acá. Ya con esto tal vez vamos a terminar. Eh, Acá está, esa es toda la fórmula para calcular la deuda tributaria, pero de eso no vamos a... Del 3%, doctor, es lo que se saca. Sí, la base imponible, eso es alícuota. El 3% se llama alícuota, ¿verdad? Pero la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud obtenida de acuerdo a normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota, ¿verdad? El 3%, 25% o un peso por litro, eso se llama alícuota, ¿verdad? Pero sobre qué se aplica ese porcentaje es la base imponible, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, es una unidad de medida, dice, ¿verdad? ¿Cuál sería una unidad de medida? Todos hemos llevado en el colegio las unidades de medida, ¿verdad? Un metro, ¿no ve? Un metro cuadrado. Hagámoslo más fácil, un litro, ¿no ve? El que importa whisky paga un litro, un peso por litro, ¿no? Doctor, pero ¿por qué en recaudaciones se basan más, digamos, la base imponible que sea 4.525? Porque, Pero el impuesto de, digamos, perdón, disculpe. ajá, no, no, sigan, sí, sí. El lote, digamos, lo que vale el precio es 180.000, digamos. Ya. Y lo Ah, toman ellos, o bien sea el imponible bajo, o dependiendo a lo que está en el terreno, ya. digamos, a cuánto se ha hecho la venta. ¿Por qué se Entonces, hace? vamos a ver eso, ¿no? Esa lo que tú dices, no es una unidad de medida. Estamos hablando de lo que toman en cuenta una unidad de valor, ¿verdad? Del valor o del precio de tu inmueble, ¿no? Luego está la unidad de magnitud, por ejemplo, que es lo que cobran por pie cúbico de gas, ¿no? ¿Ve? Por metro cúbico de gas, pero vamos a hablar de lo que estás diciendo, ¿no? Del impuesto que cobran sobre la venta, ¿no? O ya sea sobre el impuesto a la propiedad. Cuando estamos hablando de venta, tu impuesto a la venta, si tú te fijas tu boleta, dice base imponible, ¿no ve? Tu impuesto a la propiedad, dice base imponible, y sobre eso te calculan tu impuesto para que cada año pagues, ¿no ve? ¿Ya? Y ahí hay un número, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, 100.000 bolivianos o 125.423, ¿verdad? ¿Ya? Hay un número, ¿no? Esa base, ese valor que está en la boleta de impuesto a la propiedad es el valor más bajo de la propiedad, es el valor que se llama catastral, ¿ya? Pero cuando tú vendes, ¿verdad? No vendes en el valor más bajo, obviamente, ¿verdad? Tú vendes en un valor comercial, que es diferente al catastral, ¿no? Ahora, si tú le pones el valor comercial a tu minuta o a tu contrato de compraventa, digamos que en tu boleta de impuesto a la propiedad dice que el valor catastral de tu inmueble es 100.000 bolivianos, ¿ya? Y tú lo vendes en 500.000 bolivianos. Y en tu contrato de compraventa pones 500.000 bolivianos. Cuando vayas a pagar el impuesto a la transferencia, te van a cobrar sobre el valor más alto entre tu boleta de impuesto y tu minuta. Como en este caso tu minuta es 500.000 bolivianos y tu boleta de impuesto solo 100, te van a cobrar sobre los 500.000 el 3%. Si tú, Doctor, pero, si tu perdón. contrato fuera menos del valor de la boleta de impuestos, te cobran sobre el valor de la boleta de impuestos. Así que para evitar futuras nulidades y todo lo demás, y si no quieres pagar tanto impuesto, lo mejor que puedes hacer es repetir el valor de la boleta de impuesto de la última gestión en tu contrato de compra-venta. Y si quiere siempre el comprador o el vendedor tener alguna constancia del precio real, entonces hacen un documento privado que ni siquiera va a ver la luz del día porque no pueden llevar ni el reconocimiento de firmas, porque si lo hacen reconocer en las firmas y el otro lo vuelve en escritura pública,
Va a ser pues como una declaración en una institución pública de que están defraudando impuestos.